¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a la primera sesión de SafeFest, esta semana donde estaremos conectándonos con ustedes y el ecosistema de emprendimiento para que conozcan las diferentes oportunidades que hay en el mismo para que desarrollen sus proyectos que están desarrollando en clase. Aprovechamos también para agradecer la presencia de nuestros profesores. Por ahí veo a Diana. Gracias, Diana, por conectarnos y conectar a tus alumnos con el ecosistema. Para dar inicio, les voy a proyectar un video de bienvenida. Hola, estimados alumnos de las materias de emprendimiento. Mi nombre es Miguel Rodríguez, estoy a cargo de la zona de emprendimiento innovador y te doy la bienvenida al SafeFest, este evento donde buscamos activar 3 puntos: inspirarte, conectarte e informarte. Inspirarte a través de las conversaciones que tendrás con los empresarios y emprendedores que cada uno de los aliados del ecosistema estará trayendo en las diferentes sesiones durante la semana. Conectarte porque podrás tener una conversación frente a frente con ellos y que te den recomendaciones sobre cómo ellos llevaron su proyecto al mercado para que tú hagas lo mismo con tu proyecto que estás desarrollando en clase. E informarte sobre todo lo que sucede en el ecosistema de emprendimiento. Una vez terminada esta semana, busca a la zona de emprendimiento innovador para que lances tu proyecto al mercado. Espero que disfrutes muchísimo de este evento. Mi nombre es Javier de la Fuente, director regional del Departamento de Emprendimiento, Región Monterrey. Me da mucho gusto saludarlos. Co-creamos para ustedes, entre el Departamento de Emprendimiento y la Zona de Emprendimiento Innovador, esta interacción denominada SafeFest, con la finalidad de que, además de lo que viven y aprenden en su clase de emprendimiento, conozcan de manera vivencial las diferentes actividades y relaciones que existen en el ecosistema de emprendimiento del Campus Monterrey, para que puedan utilizarlos en el desarrollo de sus proyectos en la materia de emprendimiento, así como, por supuesto, en futuros proyectos emprendedores que tengan a lo largo de su carrera. Estoy seguro que al vivir esta experiencia podrán entender y motivarse para hacer realidad su sueño de emprender e innovar. Que disfruten y aprovechen mucho esta experiencia. Muchas de las veces, la definición de nuestras vidas, de nuestro proyecto de vida, está en una charla, en un seminario, en un taller, en una plática con un compañero, en una clase. Por experiencia propia, cualquiera de estos eventos nos da el clic de la idea, el tema o la iniciativa para un proyecto que probablemente sea el proyecto de mi vida. Los invito a buscar en cada curso, en cada evento, en ese tema, esa idea que me haga vibrar, que me motive a moverme, que me inspire para realizar algo que me gusta y sobre todo que me apasione. Cuando escuchas a alguien y hay un comentario que te mueve, desarrolla la idea. Te invitamos a que utilices esta inspiración, los recursos que el TEC te proporciona en la zona de emprendimiento, ya sea un taller, un contacto, una plática, un mentor, con lo que puedas desarrollar tu idea propia o la que has trabajado en el curso. Otra vez, ese proyecto pudiera ser el proyecto de tu vida. Descúbrelo, vívelo y hazlo realidad. Excelente, pues muchísimas gracias ahora sí a todos por estar aquí. Comenzamos con nuestra primera charla del SafeFest con el doctor Antonio Ríos, director regional del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera para la región Monterrey. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos. Adelante. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto verlos por aquí, precisamente en esta serie de charlas. Sí, lo que quisiera es eso, que fuera una charla dentro de lo que es la parte de emprendimiento de base tecnológica. Ese sería el tema que nos estaría abordando el día de hoy. Y a mí me gustaría, primero que nada, me gustaría que, a ver si... ¿quién está por aquí? Vamos a ver, María José Zambrano. ¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando? Estamos trabajando en un proyecto que se llama Boxa. ¿Y en qué consiste? Consiste en transformar los residuos de café que producen como las tiendas como el Oxxo
y transformarlos en como vasos desechables en los que se puede volver a usar como que esos residuos que no se desperdicien y que se puedan volver como que a usar y pues reciclar. Ok, excelente, excelente. Dentro de lo que nos dice María José ahí, precisamente es la parte que decimos nosotros, cuando ya estamos pensando nosotros en transformar, hablamos nosotros que necesitamos una tecnología para poder iniciar este proceso que María José nos está compartiendo a todos nosotros. Me presento rápidamente, soy Antonio Ríos, sí, yo estudié ingeniería de profesión, después tuve la posibilidad de estudiar una primera maestría en investigación de operaciones, y luego después el MBA en la Universidad de Nueva York, y luego el doctorado en la Universidad de Houston, con especialidad precisamente en la parte de operaciones y negocios internacionales. Después de terminado el doctorado, decidí yo continuar, sí, estudiando hasta que pudiera. Estamos hablando nosotros de más de 25 años, y entonces tuve la posibilidad de terminar la maestría en comercio electrónico, en innovación, en gestión pública, en competitividad, en calidad de productividad, en tecnologías de información, ¿sí? Ahorita estudiando la 9ª maestría, que es en tecnologías para la educación, ¿sí? Y seguiremos estudiando hasta que podamos, ¿sí? Hasta que podamos seguir estudiando. También les quiero comentar que desde pequeño, por ahí, tuve la oportunidad de estando en la secundaria, de empezar a hacer los primeros, podríamos llamarle los primeros pasos en lo que es el emprendimiento, ¿sí? Vendía yo nieve, que se llamaba una marca Giri, se llamaba, y entonces en la bicicleta yo hacía pedidos y iba, entregaba a las casas los pedidos, ¿sí? Claro que no era Amazon, ni era tampoco Mercado Libre, ni mucho menos, pero eran entregas y tenía, sí, una buena utilidad de cada litro de nieve que se vendía por ahí. Obviamente ahorita, sí, los recursos que tenemos y los accesos que teníamos, pues hubiera sido muy diferente, ¿sí? Si hoy lanzara yo esa venta de nieve. Por ejemplo, Cecilia Villarreal, ¿qué le agregarías al entorno actual a esa actividad que yo realicé cuando estaba en secundaria? ¿Qué es lo nuevo que le meterías tú a esta venta de nieve a domicilio? Bueno, pues ahorita se está utilizando mucho la tecnología, entonces pues están las aplicaciones de comida y todo eso, entonces podrías agregar pues el factor tecnológico. Exactamente. Excelente, Cecilia. Exactamente. Actualmente, si yo quisiera hacer lo mismo que hice en la secundaria, lo primero que pensaría yo es, oye, ¿cómo les facilito para poder? Ahora, tiene muchas ventajas el que en un momento yo estuviera usando para aquella distribución de nieve que hacía, lo hiciera de manera por medio de una aplicación y estuviera pidiendo yo dentro de ello. Y luego todavía más, porque yo puedo apalancarme en la mensajería que ya existe. No necesito crear, sino yo puedo apalancarme en esa mensajería y meterla en mi aplicación dentro del entorno. Bueno, ese fue uno de los, uno de los negocios primeros. Duré un tiempo con ello precisamente en la secundaria. Otro muy interesante de manera familiar, sí, fue una fotográfica. Fíjese, una fotográfica en donde lo que hacíamos nosotros, lo que se hacía en esa fotográfica era revelado de las fotografías. Por ejemplo, esas fotografías que llegaban a las bodas y a los 15 años y a las fiestas y les tomaban fotos y al tiempo regresaban y se las vendían o se las siguen vendiendo en 30, 40, 50 pesos. Bueno, siempre han tenido y probablemente ahorita tengan un poquito menos, pero costaban $1, ¿sí? Llegamos nosotros, inclusive se llegó a tener el 90% del mercado donde estábamos fluyendo nosotros, ¿sí? O sea, 9 de cada 10 fotografías que se vendían por ahí, ¿sí? Eran fotografías que se revelaban en lugar de la fotografía donde estaba mi hermano dentro de ello. Bien, ¿qué pasó con ello? ¿Qué creen que sucedió con esa fotográfica que era el 90% del mercado revelado de fotografías? Andrea Figueroa, ¿qué crees que sucedió? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Sí. ¿Qué sucedió con esta empresa que te comento yo, que revelaba fotografías
y tenía el 90% del mercado en la región. Actualmente, Sí, pues con todas las nuevas tecnologías disminuyó sus ventas sí. ¿Y por qué? porque ya no hubo la necesidad de adquirir la revelación de las fotografías por el uso de teléfonos y métodos más modernos para tomar fotografías. Exactamente, excelente, Andrea, muy buena. Efectivamente, lo que estábamos haciendo nosotros, sí, es que nos alcanzó la tecnología. Nos alcanzó la tecnología y en un momento dado, sí, cuando empezaron a utilizarse los teléfonos celulares, pues empezó a disminuir la demanda por fotografías, por el revelado de las fotografías, sí empezó a disminuir. Sigue todavía, sí, el negocio tronó, sí, ya no está funcionando hace algunos años, precisamente porque ya no daba para poder hacer eso. Sí, y por ahí, Valeria Lavin, ¿qué hubieras hecho tú en ese entonces, sí, para que ahorita todavía estuviera sobreviviendo esta compañía? ¿En qué entonces, perdón? Ahorita, por ejemplo, esa ya hace algunos años, sí, quebró. Pero ¿qué deberías de haber hecho en ese entonces para que no quebrara? Pues adaptarse a las nuevas tecnologías. Exacto, sí. Una de las maneras es decir, oye, ¿cuáles son las tecnologías que vienen? ¿Cuáles son aquellas tecnologías que están? Algo que les va a tocar a ustedes y nos toca a todos nosotros ahorita, hoy en día, es que tenemos que estar informados de cuáles son las tecnologías, sobre todo de aquellos proyectos que yo traigo. Por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí traemos un proyecto. Bueno, ya nos metimos a ver cuáles son las tecnologías que están manejando actualmente. Cuando hablamos nosotros de estas tecnologías, ¿sí? El emprendimiento que cada uno de ustedes trae en equipo por ahí, pues obviamente debe de tener el ingrediente, debe de tener, fíjense nomás, ¿sí? Debe de tener el ingrediente de tecnología a cualquier grado y en cualquier etapa, pero lo debe tener, porque si no, entonces va a pasar precisamente con la fotográfica que les comento, familiar, en donde nos alcanzó, no nos actualizamos, no vimos qué es lo que venía, que era la tecnología digital, ¿sí? Y esta empresa quebró. Entonces, parte de ello, obviamente. Y le voy a mostrar otro caso más que tuvimos por ahí. En algún momento estuvimos haciendo nosotros trabajo de comercialización de productos, principalmente productos de muebles para hogar, ¿sí? Sin embargo, de repente, ¿sí? Después de 4 años de estar funcionando como comercializadora, ¿sí? Hace unos años la empresa también quiebra. A ver, José Luis Bobadilla o Bobadilla, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó o qué piensas que pasó con esta comercializadora en donde lo que hacíamos nosotros era comprar muebles, ¿sí? Almacenarlos y después venderlos en otro lado? ¿Qué crees que pasó? José Luis, si andas por ahí. No lo escucho, José Luis. Sí. A ver, a Cecilia Villarreal. Sí, no escuché la pregunta, perdón. Sí, fíjate, te estoy comentando acerca de una comercializadora que tuvimos hace algunos años. Sí, vendíamos bastantes muebles para hogar y algunos otros electrodomésticos, y lo único que hacíamos era comprar a proveedores, sí, y nosotros con un cierto margen vender al público en general, sí, o inclusive a minoristas dentro de ello. Sin embargo, esa empresa quebró también. ¿Por qué crees que quebró? Pues tal vez porque no se estaba como, o sea, porque pues estaban consumiendo el producto de terceros, entonces, o sea, como que pasaba por muchas, es que no sé cómo explicarme, o sea, ustedes no producían lo que estaban vendiendo, pues, entonces tal vez, pues el gasto llegó a ser mucho y la ganancia poca, y muchas veces conviene más como tú estar produciendo lo que vendes. Fíjate que una de las cosas precisamente que comenta su compañera es una integración, como dice, pero en realidad lo que sucedió
es que empezaron a salir las páginas de internet, empezaron a salir las compra y venta en internet y realmente ya no nos necesitaban como comercializadora, ¿sí? Porque además nosotros no teníamos ninguna plataforma, todo lo llevábamos en Excel, ¿sí? Y las compras y ventas. Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? No creamos ninguna plataforma de unión entre proveedor y cliente, o minoritario o mayoritario. No lo pudimos, no lo hicimos en aquel entonces. Y esto nos ganó porque las mismas empresas, las proveedoras, empezaron a abrir sus páginas de internet y empezaron a tener ventas directas con los clientes. Entonces, el no haber adaptado y no haber creado plataformas, que eso es una cosa muy importante dentro del entorno que estamos comentando ahorita, son las plataformas que nosotros creamos para poder trabajar la tecnología, utilizarla y apalancarnos con la tecnología en este tipo de aspectos. Si nosotros en aquel entonces hubiéramos creado una plataforma en donde pudiéramos hacer la relación entre proveedores y nosotros y los clientes, probablemente como lo está haciendo actualmente, ¿quién? Amazon, Mercado Libre, sí, ¿cómo se llama esta de la que mueve la que vende los muebles? Ya se me fue. La de Kia, o sea, en donde vemos nosotros algunos de los productos que se comercializan. Y ahorita ya muchos muebles también se venden de acuerdo a lo que es el mercado. Ahí está también, sí, Carlos nos dice por ahí, Uber también está, Uber Eats también es otro de los que estamos hablando. Fíjense que todos estos tienen un factor muy interesante. Primero, tienen el negocio, que es el emprendimiento, en este caso, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de emprendimiento de base tecnológica, es que utilizan alguna tecnología para poder trabajar. Y si le metemos también a la parte de esa de negocio con tecnología, le metemos innovación, que innovación ustedes la pueden entender fácilmente como dice, una idea, pero en acción. Innovación no es una idea. Innovación no es nada más que se me ocurre algo nuevo y se acabó. No, cuando lo pongo en la práctica, se convierte en innovación. Entonces, imagínense ustedes sumar innovación, emprendimiento, ¿sí? Y inmediatamente queremos nosotros empresas de base tecnológica. ¿Por qué? ¿Por qué queremos empresas de base tecnológica? Voy a comentar aquí rápidamente. Primeramente, nosotros andamos buscando porque una empresa que es una empresa tradicional, voy a llamarle yo, como tenemos más del 80, casi el 90% de las empresas, su crecimiento en el mercado es un crecimiento que va prácticamente lineal. Nosotros vamos creciendo poco a poco conforme va creciendo, sí, las posibilidades de la empresa. Sin embargo, una empresa, sí, o un emprendimiento de base tecnológica tiene el potencial para crecer exponencialmente. ¿Qué significa esto de exponencialmente? Si yo crezco el próximo año 2 veces, el siguiente van a ser 4, el siguiente van a ser 8, el siguiente 16, y nos vamos nosotros doblando por lo menos para poder alcanzar un crecimiento muy grande, ¿sí? ¿Cuál es el efecto o cuál es el por qué no lo hacemos en términos generales? Primero, y básico dentro de esta charla, es la parte de la mentalidad. Y cuando hablamos nosotros de la mentalidad, sí, hay un concepto que llamamos nosotros la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Cuando decimos nosotros mentalidad de escasez, es que pensamos que nada más hay un mercado y que todos tenemos que estar peleando en el mismo mercado, ¿sí? Cuando pensamos en términos de mentalidad de abundancia, es que ese lo puedo yo, ¿sí? Agrandar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo hiciera un pie, vamos a decir, yo hiciera un pie y ese pie lo quisiéramos repartir entre 4 personas, ¿sí? A ver, Giselle, ¿qué harías tú si yo te dijera, mira, aquí está, ¿sí? Hay que hacer un pie, ¿sí? Y ese pie hay que repartirlo entre 4 personas. Pues se le reparte a cada quien. ¿O cómo? ¿Cuánto le repartirías a cada quien? A un pedazo a cada quien.
un pedazo, y ese pedazo probablemente sea, estás pensando en una cuarta parte, ¿no? Sí, todo el mismo tamaño. ¿Qué pasa si tú quisieras 2 pedazos? Pues sería injusto, ¿no? Para el resto de la gente. Sí, pero vamos a poner, yo quiero crecer, sí, y quiero 2 pedazos en lugar de 1, y somos 4 nosotros. ¿Qué tendrías que hacer? Que le compres un pedazo a alguien. Dice, le tienes que quitar el pedazo a otra persona, ya sea comprándoselo o arrebatándoselo o peleándote para que te quedes con el otro cuarto. Muy bien, Manuel, sí. Ahora, ese tipo de pensamiento que tenemos nosotros, ¿sí? Es el que nosotros decimos pensamiento de escasez. Pensamos que esto. Sin embargo, si nosotros pensamos que podemos hacer un pie más grande, entonces pudiéramos nosotros tener prácticamente la misma rebanada, pero repartida entre más gente. Y entre más grande, y entre más grande, entre más grande, más grande, podemos repartir más. Bueno, cuando tenemos una mentalidad de escasez, es que los límites a que estamos acostumbrados nosotros nos forzan a quitarle a alguien más. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de abundancia, es que existe mucho para todos y puedo hacer que exista más todavía. Ese tipo de mentalidad es una de las mentalidades más importantes hoy en día, la mentalidad de abundancia. Cuando yo estoy pensando que mi proyecto, en este caso mi producto, mi servicio, ¿sí? Necesito estarlo repartiendo, quitarle a alguien más para que yo pueda crecer. En ese momento tengo una mentalidad de escasez. Pero si yo empiezo a pensar en que puedo hacer más grande el pie, yo pienso a pensar en que esto puede hacerse más grande, más acceso, ampliar la base donde yo estoy trabajando, obviamente estoy pensando en una mentalidad de abundancia, ¿sí? Esa mentalidad de abundancia es la base para poder trabajar un emprendimiento de base tecnológica dentro de él. Ahora, otra pregunta. Y va para Sara Leal. Sara, ¿sí? ¿Qué proyecto es el que traes tú ahorita con tu equipo? Nosotros propusimos la elaboración de un block de cemento a base de geopolímeros. Ok, fíjate, un block a base me decías de Geopolímeros. geopolímeros. A ver, aprovecha mi ignorancia y platícame qué es eso. Bueno, el cemento regular contamina durante su producción y pues posteriormente. Entonces, con los geopolímeros ayudan a tener la misma calidad del concreto, bueno, del cemento normal en el block y aparte ayuda a no contaminar tanto en el proceso. Excelente. Entonces, fíjate, gracias, Sara. Y ahí, Sara, lo que está compartiendo es que están considerando varios elementos para poder desarrollar. Sí, obviamente se requiere este tipo de tecnología y estas tecnologías nos están ayudando también a la parte de sustentabilidad, como comenta por ahí Sara. Sí, el ingrediente tecnológico es súper importante porque además esta innovación que está metiendo el equipo de Sara dentro de ello, sí, nos da como parte, aprovechando la tecnología, un emprendimiento de base tecnológica, ¿sí? Lo que menos deberíamos de hacer nosotros es que cualquiera de los proyectos que traemos nosotros actualmente sea un proyecto tradicional y se parezca muchísimo a cualquiera de los que existen actualmente en el mercado. Eso no lo deberíamos de estar haciendo. Por la razón de la mentalidad de escasez y obviamente nosotros como vamos introduciendo apenas, tendríamos un mercado muy cortito y la mentalidad que estaremos trabajando sería una mentalidad de escasez en lugar de una mentalidad de abundancia. Cuando vemos proyectos como el que nos acaba de comentar sí, su compañera Sara, obviamente que le metemos la parte de innovación, la parte de tecnología, en ese momento se abre el panorama y pensamos en lo que llamamos nosotros esa abundancia, en donde el mundo es grandísimo y del proyecto de Sara pueden salir otros subproyectos en donde podamos aprovechar la tecnología en aprovechamiento de nuestro proyecto de emprendimiento que tenga.
cualquier tecnología, ¿eh? Y puede ser una tecnología enfocada hacia el mismo producto o servicio o hacia el proceso, o aprovechar una tecnología que ya existe, pero la meto en un ámbito diferente dentro del entorno. Entonces estamos hablando nosotros de ahí dentro de ello. Ahora, hay un aspecto que vale la pena considerar dentro de estos proyectos de emprendimiento que ustedes están trabajando. Sí, y es la parte de riesgo. Muchas de las veces, por no decir casi la totalidad de las veces, cuando trabajamos proyectos de base tecnológica, como muchos de los que ahorita han comentado sus compañeros, ¿sí? Hay un riesgo en el mercado, ¿sí? Y a veces llegamos nosotros muy rápido al mercado, de modo que el mercado no está listo para poder trabajar con el producto o servicio que yo estoy proponiendo. Y a veces llegamos muy tarde, cuando ya muchos están ahí. Entonces, el timing es otro de los aspectos muy fuertes que podemos jugar con ello para poder decir, por aquí me voy dentro de este entorno. Sí es muy importante trabajar la parte del timing. ¿Por qué? Porque muchas veces nos adelantamos tanto, ¿sí? Que no da el mercado para poder aceptar la tecnología o el producto o servicio que yo estoy proponiendo. Y otras veces inclusive nos atrasamos dentro de él. Entonces hay que medir mucho la parte del riesgo, que hablamos nosotros del riesgo de mercado, para poder trabajarlo dentro de mi proyecto de emprendimiento. Fíjese, hay algunos aspectos que había que considerar en estos proyectos. Por ejemplo, condiciones que yo veo que se pudieran trabajar, ¿sí? Y aquí lo voy a unar un poco a un proyecto, el último proyecto, ¿sí? En donde somos parte de ello y nos tocó arrancarlo. Es un centro de diseño estructural y mecánico, ¿sí? Ese es el proyecto que ahorita está actualmente. ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa lo que hace es que apoya a las constructoras en el diseño de los edificios, diseño estructural de los edificios, en el diseño de las estructuras para una presa, para una carretera, para un edificio, etcétera, etcétera, ¿sí? Actualmente aquí en Monterrey traemos 4 edificios en donde estamos participando como centro de diseño dentro de ellos. Y en la parte mecánica, mucho también trabajo en las minas, ¿sí? De hacer dispositivos mecánicos para poder trabajar en las minas. Bueno, ¿qué pasa con esta parte de ahí? La tecnología, obviamente, hacemos uso de software avanzado para poder hacer más rápido el diseño de estas estructuras, ¿sí? Tenemos 20 gentes que están trabajando en actualizarse constantemente en las tecnologías de diseño, no solamente en las plataformas de diseño, sino también estamos hablando nosotros de la tecnología de construcción. Entonces, todo esto es parte, fíjense cómo se conjunta, por un lado, las plataformas, el uso de software para poder hacer el diseño, por otro lado, la tecnología de construcción, ¿sí? Dentro de ello, y por otro lado, la tecnología de mercadeo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo ahorita con esta empresa? Se vino la pandemia y obviamente bajó la construcción en México, ¿sí? Baja considerablemente la construcción, se paran muchos proyectos y entonces decimos, órale, ¿y ahora cómo le hacemos? Entonces, por ahí, dentro de las reuniones que tuvimos con la empresa, dijimos, oye, pues vamos a ofrecer nosotros nuestros diseños, nuestra forma de diseñar, la tecnología que tenemos, vamos a ofrecerlo al mundo, cosa que no había sucedido después de, llevamos ya con la empresa 8 años, un poquito más de 8 años, casi los 9 años, y entonces empezamos a desarrollar una mentalidad de abundancia y digo, caray, pues no solamente son los diseños aquí en México, sino también estamos hablando de los diseños en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia, etcétera. Y empezamos a hacer las conexiones correspondientes para poder publicitar y también dar a conocer que nosotros éramos un centro de diseño estructural y mecánico y que estábamos en México y que teníamos mucha experiencia en diseñar edificios, presas, diques, canales, puentes, etcétera, etcétera.
Al principio batallamos para poder encontrar cuáles eran los canales adecuados para poder hacer llegar nuestros servicios. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezamos a hacer las conexiones correspondientes para poder hacer esta venta de este servicio de diseño estructural y mecánico. Y quiero decirles, por ejemplo, que actualmente traemos, por ejemplo, uno de los proyectos que traemos es el diseño, ¿sí?, de una plaza comercial, ¿sí?, en Shanghai, concretamente, en donde no hemos ido a Shanghai, ¿sí? No hemos hecho un solo viaje. Sin embargo, ya casi enviamos la totalidad del diseño de este centro comercial, ¿sí? Quiere decir que se abrió otro mundo de oportunidades dentro de ello, en donde ya inclusive la parte de los viajes no era estrictamente necesario, porque como nos dedicamos al diseño, ¿sí?, el diseño se puede perfectamente revisar, ya sea por videoconferencia, mandando los planos, haciendo las correcciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos falta ahorita dentro de ello? Bueno, pues fue una parte muy importante. Estamos encontrando la mejor plataforma para poder hacer un codiseño con las personas que están en el otro lado del mundo. Porque la combinación de ahí te envío los planos, revísalos, nos juntamos por Zoom, etcétera, etcétera, sí, está siendo un poquito ineficiente esto. Entonces estamos buscando inclusive plataformas para poder hacerlo más eficiente de como actualmente se está haciendo dentro de ese tono. Ahora, a lo que voy yo es que el mundo se está acercando con las plataformas que nosotros estamos aprovechando. Cada uno de ustedes obviamente tiene la posibilidad de utilizar una plataforma para poder trabajar dentro de ello, ¿sí? Y ahí me voy a ir también a preguntar, ¿sí? Por ejemplo, un aspecto muy importante, vamos a pasar por ahí, es la parte del modelo de negocios. Y el modelo de negocios es cómo podríamos nosotros, ¿sí?, cómo organizamos todo nuestro esquema de cómo, quién, cuánto me cuesta, ¿sí?, en qué estamos, etcétera, etcétera, para poder trabajarlo dentro del entorno, ¿sí? Y ahora yo les preguntaría, a ver, por aquí a Daniela, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo vas a lograr la sustentabilidad con el proyecto que traen tú y tu equipo? Pues nosotros estamos desarrollando como tal algo para mejorar la calidad de vida de pacientes, entonces creo que el medio como sustentable podría ser el hecho de reducir ciertas, residuos como tal, plásticos directos de la industria farmacéutica que estamos como trabajando para mejorarlos. Ok. ¿Y cuál es la manera en que que van a obtener ustedes recursos para que la empresa se mantenga y crezca? Pues más que nada, como es una investigación todavía, estamos viendo el funding como tal siendo crowd o por inversión de ciertas personas que estén como en el ámbito de la medicina para desarrollar el proyecto, pero como a gran escala y en el futuro se ve que se pueda autosustentar en el sentido de que la venta y la investigación vayan de la mano para seguir generando es como un movimiento circular que va a mantener a flote todo. Ok, o sea que dada la investigación, ahorita obviamente, qué bueno que sacaste por ahí el tema precisamente de la parte de la etapa del emprendimiento, que ahorita está en la parte de investigación y muy importante, y el fondeo de esa investigación. Fíjate que ese elemento es el elemento más crítico que actualmente tenemos en los emprendimientos de base tecnológica, ¿eh? La etapa de inversión en la parte de desarrollo del fundamento de desarrollo de la tecnología dentro del entorno. Y las bases que estás utilizando, que están utilizando ustedes, que algunos de los accesos a capital para poder amortiguar, ¿sí?, y trabajar la tecnología, yo creo que eso es fundamental. En México tenemos muy poco fondeo a esta etapa de la empresa. Ese es uno de
de las áreas de oportunidad más fuertes que tenemos nosotros dentro de la empresa, que debíamos nosotros de considerar, ¿sí? En el entorno, la parte de fondeo dentro de ello, ¿sí? Me voy a ir ahí con Oscar. Oscar, en el caso tuyo, ¿cuál sería el proyecto y cómo le están haciendo para poder fondearlo? ¿Cómo están pensando ustedes? Nada más. Hola, profe. Pues nosotros tenemos un proyecto que se llama No Más Hambre, en donde tomamos los alimentos de las personas de Monterrey y el área metropolitana que están a punto de caducar, lo mandamos a un centro de recolección y de ahí los ponemos en cajas que comunidades vulnerables las obtienen a muy bajo precio. Evidentemente, pues mantenemos el compromiso de los usuarios con una especie de puntos dentro de la aplicación que tenemos para que mediante más alimentos den, pues más acceso a cupones y otros descuentos tengan en pequeños negocios. Entonces, pues el fondeo prácticamente sería pues lo que obtengamos de las pequeñas comunidades, que evidentemente es una línea de ingreso muy chiquita. También pues donaciones, digo, sería bastante interesante. Y estamos viendo a lo mejor tener una tienda en donde pues también tengamos una especie de productos ecológicos y con eso, a partir de los ingresos de la tienda, poder financiar todavía este proyecto. Pero como usted dice, no lo tenemos todavía bien afianzado. Apenas vamos por el modelo de negocios. No, pero definitivamente yo creo que el pensamiento que traen ahorita de cómo voy a yo trabajar esa sustentabilidad de la empresa y la parte de crecimiento, yo creo que es fundamental. Y ahí viste 3 o 4 principales fuentes que podrían tener acceso a ustedes. Esa es parte precisamente de la parte del modelo de negocio que estamos pensando nosotros que pudiera ser susceptible, ¿sí? Dentro del entorno, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, tratando un poco de ir cerrando, ¿sí? Yo les comentaría lo siguiente. La parte del emprendimiento de base tecnológica tiene muchos aspectos de beneficio finalmente. Primero, cuando tú inyectas innovación, ¿sí? A estos emprendimientos, inyectas tecnología, ¿sí? Tienen la potencialidad de ahorrar costos. Número 1. Número 2, el cliente actual prefiere la innovación en el producto o el servicio, ¿sí? Que va a ser más atractivo. Número 3, ¿sí? La innovación, ¿sí? Nos diferencia de todos los demás. Cuando le inyectamos nosotros la parte de innovación, nos diferencia de todos los demás. La otra, número 4, ¿sí? Nos abre posibilidades de nuevas áreas de negocio. Cuando estamos trabajando con una mentalidad de innovación, o sea, de una idea puesta en acción, nos abre las posibilidades. Número 5, de esas posibilidades nos abren nuevos nichos de mercado o nuevas áreas donde podamos entrar nosotros. Segundo, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Cuando nosotros creamos una mentalidad de innovación en nuestra organización, en este caso en nuestro proyecto, ¿sí? Todos pueden innovar algo. Creamos lo que llamamos nosotros, ¿sí? Las bases, que es una cultura de innovación dentro de los emprendimientos o dentro de las empresas. Y el otro, sí, obviamente, que es el que más buscan las empresas actualmente, es en el sentido de aumentar la productividad. Con innovación nosotros, sí, en esta parte aumentamos la productividad fuertemente y podemos crear un esquema de crecimiento que les llamaba yo esa mentalidad de abundancia para poder hacer ese crecimiento exponencial de nuestros negocios. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los beneficios que veríamos nosotros dentro del entorno de estos emprendimientos de base tecnológica, y me voy a dar este tiempo restante para estar comentando algunos puntos que ustedes que tengan alguna pregunta o algún comentario con toda confianza. Adelante. Mauricio, ¿qué proyecto traen ustedes? Sí, buenas tardes. Nosotros estamos ahorita igual en la parte de validación, pero tenemos un proyecto como de networking.
como de un espacio, ¿no? Donde se pueda también dar espacio a otros emprendedores y también para dar tanto capacitaciones como adquirir también nuevos conocimientos. Seguimos todavía con las testing cards, entonces estamos viendo mucha parte también del modelo de negocio. Pero justo igual tengo una pregunta en esto que me salía, o sea, si bien por situaciones de pandemia, definitivamente la tecnología a varios negocios les ha ayudado a mantenerse, ¿no? Y también la pandemia ha ayudado a que la tecnología avance mucho más rápido de lo que estaba prevista. Habrá igual, o sea, ¿cree usted que seguirá habiendo interés en estos tipos de negocios todavía presenciales a partir de la pandemia, ya sea en un escenario post pandemia o entrando a post pandemia? O sea, ¿de qué manera igual podemos usar la tecnología para combinar esto que a la gente le gustaba o sea, no puede hacerlo ahorita por la pandemia? No, definitivamente mi punto de vista es que la parte de socialización, ¿sí? Va a continuar, ¿eh? ¿Sí? El hombre separado de la sociedad, ¿sí? No me lo imagino. Yo creo que son entornos que van a continuar. Hay muchos que van a cambiar de forma, definitivamente, ¿sí? Y hay muchos que van a combinar las dos formas. Yo creo que uno de los aspectos interesantes es que nos vamos a ir hacia los emprendimientos, las empresas híbridas, en donde hagamos una combinación de plataformas tecnológicas y de aspectos presenciales, dependiendo del negocio, obviamente dependiendo del rubro que estemos hablando. Pero definitivamente esa combinación. Ahora, dentro de ese entorno, ¿cuál será la herramienta tecnológica, la plataforma que yo deba implementar para que pueda jugar en el circo de dos, ¿sí? De dos pistas, ¿sí? Simultáneamente, y me haga a mí avanzar más y crecer, en este caso, exponencialmente dentro del entorno? Esa será una de las preguntas interesantes. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que por su giro se están yendo únicamente a la parte de online, apoyados por plataformas para hacer llegar su producto a los lugares. Pero hay otros que no. Hay otros que inclusive están haciendo adaptaciones dentro del negocio para que se quede presencial y meterle un adicional, un plus, ¿sí? Dentro del ambiente de sanidad que necesitemos nosotros para poder trabajar ese entorno. Entonces, los dos se van a quedar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los parques tecnológicos, precisamente que tenemos en el TEC de Monterrey, sí, tiene 26 empresas de tecnología, todas, la mayoría relacionadas con comunicación y software, ¿sí? Nosotros pensamos que con el entorno que se dio de la pandemia se iban a ir de sus locales, iban a abandonar los locales porque ya todos estaban trabajando en sus casas, ¿sí? Home office, etcétera, etcétera. Y resulta que de las 26 empresas, las 26 permanecen en el parque tecnológico. ¿Por qué? Sí va a haber, yo calculo que más o menos estaba entre un 20 y un 30%, dependiendo del giro de la empresa, se van a ir a home office. Sin embargo, un 70% regresará a los lugares por muchas razones, no solamente por la razón tecnológica, porque los negocios no solamente es la parte tecnológica, es la parte de socialización, es la parte de interacción, es la parte de toma de decisiones dentro de las empresas, es la parte, todo esto que está alrededor de un negocio, no solamente es la parte tecnológica. Y además, muchos de ellos están pidiendo, ¿sí? Regresar a los lugares de trabajo, ¿sí? A raíz de que en sus casas, si bien es cierto que los primeros meses fue un ejercicio, nos empezamos a adaptar, etcétera, ¿sí? Con el tiempo habiendo la necesidad de tener un espacio dentro de ello. Las nuevas casas van a tener un espacio de oficina donde se transmita. ¿Por qué? Porque ese 20-30% se va a quedar. Entonces va a ser híbrido, Mauricio, dentro de ello, dependiendo del negocio. Muchas gracias. No, al contrario, Daniela, ¿cuál es el negocio que traes tú? Nosotros estamos desarrollando un parche para ayudar a la adhesión al tratamiento médico para personas con enfermedades crónicas.
Entonces, olvidan el hecho de tomar pastillas, el hecho de estarse inyectando constantemente y solamente todo se simplifica dentro del parche. Muy bien, muy buena tecnología y es una tecnología que va ahorita en desarrollo, ¿eh? Conozco otro proyecto que está con una de las maestras del TEC, una biotecnóloga que está desarrollando los parches para poder robustecer, para hacerlas lo mismo que hacen algunos de los complementos alimenticios, es decir, de las vitaminas, etcétera, pero por medio de parches. O sea, dentro de lo que es el ejercicio diario, ya ves que se utilizan muchas formas de poder robustecer los músculos, etcétera, todo esto, ¿sí? Entonces está trabajando con los parches. Yo creo que recuerdo que una de las cosas cuando estuvimos viendo el proyecto era precisamente una tendencia muy fuerte hacia ese tipo de tecnología, la de los parches, ¿sí? Y ahí nomás mucho es que ver mucho el esquema de pruebas, ¿sí? Destructivas, no destructivas, dentro del uso de los parches. Sobre todo, me acuerdo que una de las cosas que me comentaba la doctora que está trabajando en estos parches es que no necesitaban, para los parches, hasta ahorita, no necesitaban la autorización de COFEPRIS para poder utilizarlos, que eso era algo bien interesante, ¿eh? ¿Alguna pregunta, Daniela? No, sí, justo COFEPRIS es un limitante muy grande, más que nada porque hay, como son tecnologías que están en crecimiento, todavía hay pocas regulaciones sobre ello. Entonces, sí, es como lo interesante. Siempre es lo que siempre tengo dudas, siempre es la parte que ya es la parte legal y la parte de permisos, siempre es donde dices, chin, hay que pararse tantito a pensarla más un poquito. Muy bien, excelente, gracias, Daniela. ¿Alguna otra duda por ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Oscar. Bueno, ahorita le platicaba en mi proyecto que básicamente pues es una empresa social, ¿no? Es una empresa que busca pues eliminar el hambre, ayudar a comunidades vulnerables, etcétera. Pero justamente ahora sí que latino, la parte en donde estamos batallando es en la parte de cómo volverla rentable. Porque digo, la parte de benevolente, por así decirlo, la tenemos muy clara de cómo vamos a ayudar, cuál es el proceso que tenemos que hacer. Pero la parte de cómo sacarle ingresos o cómo sacarle dinero es donde no lo tenemos tan conceptualizado. Entonces mi pregunta es, ¿qué recomienda para este tipo de empresas? Como que a lo mejor hay un modelo o a lo mejor una serie de preguntas que nos podría ayudar a llegar a monetizar esta parte. No sé si tenga alguna recomendación. Mira, conozco el caso del Banco de Alimentos, ¿sí? El Banco de Alimentos lo que hizo fue crear nuevos esquemas de ingresos para poder solventar algunas de las actividades, para no depender solamente de los apoyos temporales o de los apoyos de gobierno. Entonces creó todo un esquema, ¿sí? Todo un esquema de ingresos para poder amortiguar el banco de alimentos. El banco de alimentos lo que hace es ir a recoger precisamente alimentos ya sea a los supermercados, ya sea a los restaurantes, etcétera, e integrarlos en una ubicación y de ahí repartirlos a donde más lo necesitan, que es mucho de lo que ustedes me platicaste por ahí dentro de ello. Y ese banco de alimentos ahora lo que hace es que creó un área llámale, de ingresos, etcétera, en donde desarrolló una especie de rifa, ¿sí? Como uno de sus puntos, una rifa grande, así como si fuera la rifa de la Casa del TEC de Monterrey, pero con otro esquema, más o menos, y trabajó con la parte interesante de que en lugar de que les dieran dinero, ¿sí? Pudieran apoyarlos en las ventas de boletos, ¿sí? Una manera de hacerlo. No quiero decir que sea la óptima, obviamente. Ahorita en este momento me vino a la mente ese modelo que está utilizando el banco. Le está funcionando. ¿Por qué? Porque ya se afianzó muy bien esta rifa en la región y ya puede tener acceso rápidamente a recursos que antes no tenía. Oye, tiene que ver algo con la parte de alimentos. La parte emocional, podríamos decir que es la que está
trabajando ahí fuertemente. Entonces, yo la recomendación que te diría es que une la forma de ingresos, únela con la parte emocional, a ver cómo puedes trabajarla por ahí. ¿Sale, Oscar? Perfecto, profe, muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues con esto me despido, Miguel. Con esto me despido, muchas gracias, de veras, a los que ahí atendieron y todo. Sí. Me gustó hablar contigo. Ay, que gracias, Doc. Se metió Siria. A Siri también le gustó. Muchísimas gracias, Doc, por no, al contrario, a ustedes. Por su charla. No sé si quiera algún mensaje final. No, nada más que los invito nuevamente a que estos proyectos que traen ahí, para darle continuación a la pregunta de Oscar, al esquema que por ahí también sus compañeros dijeron, se acercaran a la zona de emprendimiento para que ahí pudieran darle seguimiento al proyecto que ya traen ahorita. Muchas gracias, sí, y seguimos en contacto. Así es. Sí, y como comenta el Doc, es muy importante que ustedes visualicen que en la zona de emprendimiento tenemos todo un ecosistema para darle seguimiento a sus proyectos, y para eso les quiero presentar este pequeño video de 2 minutos para que sepan cómo funciona la zona EI y se acerquen con nosotros para desarrollar sus proyectos. Cuando queremos poner en marcha una idea de negocio o una iniciativa de emprendimiento, muchas veces no sabemos cómo dar los primeros pasos, cómo recibir mentoría o cómo vincularnos con el ecosistema de emprendimiento. En la zona de emprendimiento innovador, en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, tenemos diferentes opciones para apoyar a las emprendedoras y emprendedores en las diferentes etapas de su idea o iniciativa. La zona EI es nuestra plataforma con presencia a nivel nacional, donde convergen espacios, momentos, programas y servicios en apoyo a los procesos de creación y desarrollo de startups y empresas. Nuestro programa principal, TechLean, atiende diferentes necesidades en el desarrollo de tu idea o iniciativa. Explora. ¿Tienes ganas de emprender o tienes una idea que te gustaría explorar y desarrollar? Con TechLean Explora podrás dedicar 8 semanas para desarrollar tu idea, recibir mentoría y validar la oportunidad. TechLean Launch. ¿Tienes una iniciativa de emprendimiento con un prototipo o producto en desarrollo? TechLean Launch te ayudará al desarrollo de tu negocio con herramientas y mentoría necesaria para llegar al mercado y empezar a crecer. TechLean Grow. ¿Ya estás en el mercado y te enfrentas a los retos del crecimiento? En TechLean Grow formarás parte de un grupo selecto de emprendedoras y emprendedores que se conectarán con diferentes actores del ecosistema como mentores e inversionistas, con un enfoque, evaluación y métricas de crecimiento. En cada uno de estos programas podrás apoyarte de los momentos, espacios y servicios que te ofrece la zona EI. Mentores reconocidos que te apoyarán constantemente. Conexiones con clientes y proveedores de servicios de negocios. Participación presencial y virtual en eventos como Monterrey, el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica. Series, nuestro serial de pláticas, talleres, webinars y onboards con expertos en diferentes temas como emprendimiento y desarrollo de negocios, digitalización, entre otros. Al acercarte a la zona de emprendimiento innovador, tendrás acceso también a eventos de networking, bootcamps, hackatones y concursos de emprendimiento. En pocas palabras, la zona EI junta una comunidad de emprendedores conformada por alumnos, profesores, investigadores, exalumnos y emprendedores de la comunidad externa de todo el país e internacionales. Todos intercambiando ideas, apoyos, aprendizaje y oportunidades. Recuerda, si tienes una idea innovadora o conoces a alguien que tiene una idea de alto impacto, quieres desarrollar esa idea o empresa y quieres hacerla crecer sin límites, acércate a la zona EI. Queremos conocerte y apoyarte.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros alumnos y profesores por estar conectados en esta primera sesión de SafeFest. Chavos, hay más sesiones de SafeFest. Recuerden que está la agenda en bit.ly/SafeFest 2021 para que puedan revisar las interacciones que tendremos con otros aliados del ecosistema a lo largo de la semana. Entonces esperemos vernos por ahí. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Recuerden seguir sus proyectos de emprendimiento con apoyo del ecosistema del TEC y de la zona de emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Nos vemos al rato. Al contrario, muchas